Hola, ¿cómo estás? Yo soy el pastor Sebastián López y esto es Estudio del Génesis. ¿Me acompañas? El diluvio no es una historia de la cultura hebrea. Otras civilizaciones, a su manera, también nos cuentan sobre un diluvio que llenó toda la tierra. El hecho de que la ciencia no pueda dar explicación a esto no es una prueba de que no haya ocurrido. Al contrario, es una evidencia más de sus limitaciones, al no poder aceptar, al no poder reconocer algo tan sobrenatural como el diluvio del Génesis. Mira, las pruebas del diluvio están por todos lados, en América, en África, en Europa, en Asia, en Oceanía, en los polos. Las podemos ver en las placas estratigráficas, en el Gran Cañón del Colorado, en Arizona, donde podemos observar capas superpuestas las unas sobre las otras, como láminas de vidrio, sin periodos de erosión entre ellas. Para los científicos, cada capa de tiempo representa un periodo geológico de millones de años. Sin embargo, en el Gran Cañón vemos que estas láminas superpuestas están una encima de la otra, sin mostrar ningún desgaste profundo entre ellas. Están en posición horizontal, eliminando cualquier periodo de transicional, de erosión de una a otra. Eso solo sería posible si hubiera existido una gran hecatombe que las depositara por medio de agua de forma muy rápida. La evidencia son los fósiles también. Esta es otra importante. Increíblemente, los animales muertos nos hablan del diluvio. ¿Cómo es que hay animales fosilizados con comida en la boca? ¿Y qué sugiere que haya también excrementos fosilizados? Eso no es posible. La fosilización necesita periodos de tiempo larguísimos, dicen ellos. La comida pues se digiere o se descompone y los excrementos se deshacen en cuestión de días. Solo una gran catástrofe de dimensión mundial lo haría posible. Mira, otra evidencia son los cementerios de cientos de animales donde los huesos más pesados están abajo y los más livianos arriba. Estoy hablando de animales prediluvianos. El caso es que están como si todos ellos hubieran sido arrastrados y depositados en montones por una corriente. Fósiles marinos también es otra evidencia que nos encontramos en las cumbres de las cordilleras, a millas del mar. Los registros del petróleo también nos hablan de una inmensa y exuberante vegetación que se extendió por lugares que hoy están desérticos o helados. Y lo mismo podríamos hablar del origen del carbón. La realidad es que hubo otro mundo mucho más hermoso del que hoy casi no conocemos. Un mundo que el pecado arruinó. Hablamos de él. Génesis 6, versículos 5 y 6 dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Los hombres se olvidaron, la idea de olvidar es muy importante en esta lección, se olvidaron de Dios. Satanás parecía haber conseguido dirigir a aquella raza tan poderosa y quería que vivieran para poner por medio de ella sus abominaciones y llevar al máximo su rebelión contra el Altísimo. La maldad del ser humano no tenía límite. Inicialmente las genealogías de Set y de Caín se presentan en Génesis 5 en base a su relación con el Creador. Los que adoran a Dios y tienen unión con Él, estos son los de Set, los setitas, y los que no adoran y están separados de Él, estos son los de Caín, los cainitas. Pero Génesis 6 nos narra que la maldad se contagia
Y desde los hijos de Caín se contagia hasta los hijos de Set. Estos empezaron a pervertirse, a mezclarse con ellos y a desear sus mujeres. Ocurrieron varias cosas. La primera es que el matrimonio se altera y queda degradando a las mujeres. Se dan en casamiento como algo sin importancia, eligen entre las que quieren. Los actos sexuales no solo implicaban la desvirtuación de algo sagrado, sino que se practicaba el continuo abuso brutal contra las mujeres. Segundo, los hijos de Dios se mezclan con los hijos de los hombres, participando de sus maldades, se mezclan setitas con cainitas, y participan de sus violencias, de sus crímenes, del embrutecimiento se llega al sacrificio humano y a las perversiones más horrendas. Dios queda en el olvido y su voz ya no es escuchada casi por nadie. En tercer lugar, aparecen los gigantes, los nefilín, los héroes de la humanidad, pero no héroes para Dios, porque su nombre significa los caídos. Estos fueron los que llenaron la tierra con su maldad y al convencimiento profundo del rechazo al Creador. Mira, ante tal panorama el texto expresa la tristeza de Dios, se arrepintió el Señor, le dolió, dice el autor, y lo que está haciendo es utilizar un antropomorfismo para referirse a Dios con un sentimiento humano, porque recuerda que en Números 23, el verso 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, debemos entender que este arrepentimiento no es un cambio de opinión, sino como un profundo y decepcionante dolor que causa que los hijos no vayan por el camino que se les enseñó. Los hombres ahora se dirigen a toda velocidad al fin último de la rebelión contra Dios. ¿Y sabes cuál es eso? La autodestrucción. Si echas de tu casa al que te da y al que sostiene tu vida, el camino es tu autodestrucción. La humanidad ya estaba al completo servicio de Satanás. En los planes del diablo siempre fue así, arrebatar este mundo y sus hijos al Padre Celestial y destruirlos, incluyendo en ello la línea genealógica que llevaría hasta el Salvador. Pero Dios interviene y permite un diluvio para salvar al ser humano de sí mismo, para que no se extinga. En este mundo satánico de lujuria, de violencia y de idolatría, Dios encuentra a un hombre que aún es fiel. Noé es el único hombre que trae consuelo al corazón de Dios. Gracias a Dios, Él traerá descanso a la tierra. Todo eso significa Noé. Los detalles de la construcción del arca que permitirán que Noé y su familia sobrevivan en el diluvio son evidencias asombrosas de la especial atención de Dios por sus hijos. El arca debía medir 137 metros o 450 pies de largo, 22 metros o 75 pies de ancho y 14 metros o 45 pies de alto. Debía tener una abertura en la parte superior de 45 centímetros de ancho o de un codo para que entrara la luz y entrara el aire. Debía ser de madera de gófer o de ciprés, que es lo mismo, fuerte, resistente para la embestida de las olas. Todos esos detalles de ingeniería no solo dan testimonio de una realidad histórica. La construcción del arca también revela, por supuesto, la preocupación divina por el éxito de esta operación. Dios se preocupa por la construcción detallada del arca ante la tormenta que viene. Dios, veremos posteriormente en el Éxodo, que se preocupó también de forma detallada por la construcción del santuario. ¿Por qué? Porque ambos elementos servían para la salvación de la humanidad. Y Dios quiere que ningún detalle falte para ello. Durante 120 años anunció Noé la salvación a sus contemporáneos. Cada martillazo que él daba en la construcción era una advertencia. La gente venía a ver un gran barco en un mundo en el que no había mar. ¿Para qué sería eso? Bueno, pues todos se burlaban del patriarca. La última evidencia apareció con la llegada milagrosa de los animales. Todo estaba preparado y la gente todavía estaba a tiempo. Pero nos cuenta el relato que no se arrepintieron. Llegó el diluvio, se reventaron las fuentes del abismo y se abrieron las compuertas de los cielos, dice el texto, y Dios se los llevó a todos. Llovió durante 40 días y 150 días estuvieron las corrientes marinas devastando la corteza terrestre. Paradójicamente, estamos ante un acto que rae la maldad de la tierra como un acto de amor para la preservación de la raza humana.
Hay una ley que desconocemos la mayoría de los humanos: la maldad del hombre afecta a todo lo creado. Su degeneración moral destruye todo lo que está a su alrededor, convirtiéndolo en un caos. El movimiento de las aguas, según el texto, se revierte al contrario que en la creación, en contraste con Génesis 1, que describe la separación de las aguas de arriba con las de abajo. El diluvio ahora supone una reunificación cuando éstas explotan más allá de sus confines. Este proceso transmite un mensaje asombroso. Dios primero tiene que destruir lo que existe para dar cabida a una creación posterior. La creación de la tierra nueva requiere la destrucción de la antigua. Durante 150 días el arca anduvo flotando en las aguas, y dice el texto que todos los montes altos que habían debajo de los cielos fueron cubiertos. Finalmente llegó hasta un lugar llamado Ararat, donde encalló. Los estudiosos de la Biblia concluyen que se refiere a la cadena montañosa que está entre Armenia y Turquía actualmente, pero no se sabe el lugar exacto hasta el día de hoy. A este conjunto montañoso los persas lo llaman de una forma singular, lo llaman Koh-i-Noor, lo que significa las montañas de Noé. Y aún así, los ocupantes del arca, pues debieron esperar 7 meses más después de esos 150 días para poder defender, para ver cómo defendían las aguas y se secara la tierra. Génesis 8, del 1 al 4, relata que Dios se acordó de Noé. Él no se olvida de sus hijos. Durante todo el tiempo los preservó tiernamente en medio de las olas. Acordarse, cuando dice ahí el texto, significa que Dios cumple con su promesa de salvación. Al igual que el ángel del Señor cerró la puerta del arca, ahora viene y la abre, cuando sabe que todas las condiciones de la vida ya están listas para que ellos puedan salir al exterior. Todo el relato es una hermosa historia de amor y cuidado de parte del Señor con ese pequeño remanente que ha quedado. Noé sale del arca y realiza un sacrificio de agradecimiento al cielo por su cuidado y protección. Desde Caín, la verdadera adoración se había corrompido. Ahora es restaurada de nuevo, y es lo primero que se hace. La promesa de un redentor sustituto hecha a Adán y a Eva no va a ser olvidada. Noé y su familia seguirán esperando la llegada del Salvador prometido. Así manifestaron su esperanza en el cumplimiento del plan de redención. Dios hace un pacto con la nueva humanidad. Él no permitirá que la tierra sea inundada de nuevo. La lluvia que destruyó la creación ahora se convertirá en una bendición que regará el suelo. Dios establece el arco iris como una señal protectora de su promesa de que no habría nunca más un diluvio. El Señor estimó que esta señal era necesaria para que sus criaturas tuvieran fe en las promesas y al mismo tiempo constituía una advertencia contra la maldad. Todas las generaciones sabrían de la perversidad y de la autodestrucción de los antiguos. Sabrán de la actuación divina también, confiriéndole a los seres humanos salvación. Los padres contarían la historia a sus hijos y los instarían a permanecer en los caminos de Dios. Con sus propias manos, el Creador puso el arco en los cielos como pacto para que nadie se olvide. La lección principal del diluvio es la preservación de la vida. Una vez más, tenemos que ver esta historia entre el conflicto del bien y del mal y no olvidarla. La lucha del diablo por hacerse siempre con la raza caída, por someter al mundo a sus abominaciones, de tratar de destronar al Altísimo. Mira, el libro de la historia de la redención dice que el mismo Satanás fue obligado a permanecer en medio de la furia de los elementos, y éste temió por su vida. Mientras caían las aguas, profería imprecaciones contra Dios, acusándolo de injusticia y de crueldad. Pero es que siempre fue igual, siempre fue acusando a Dios de sus propias maldades. Así actúa el diablo. Las consecuencias del diluvio fueron terribles para todos aquellos que se apartaron del Señor.
pero fue salvación para aquellos que pusieron su fe en el que todo lo puede. Mira, hoy la ciencia no sabe o no quiere explicar este acontecimiento histórico y que está evidenciado por más de 120 pueblos en su historia, ¿no? El mundo científico niega esto y lo minimiza, pero es que el mundo sigue por los mismos caminos, no acordándose del Creador. Ser evolucionista y negar el hecho histórico del diluvio aparta a los hombres de la moral, de la fe en Jesús, de la fe en sus promesas y de la salvación y del gozo de su ley. Pero al igual que en la época del diluvio, la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. De forma repentina vendrá Cristo. Lo que para unos fue condenación, para otros fue salvación. Hoy tenemos que aprender. De la misma forma ahora, la Biblia anuncia que Jesús viene en las nubes de los cielos, muy pronto, para dar salvación eterna a los que le aman. Y la pregunta a la que me lleva el diluvio es: ¿tú en qué lado quieres estar? ¿Con los que siguen a Jesús o con los que siguen los designios de este mundo? Escucha, el Señor viene ya y está a las puertas. Elige bien, porque la puerta al día de hoy todavía está abierta. Que Dios te bendiga en tu elección.